Hola y bienvenido a Narria Cuentos. Este es un pequeño rincón donde las historias viajan desde lugares lejanos del mundo hasta llegar tranquilamente a tu corazón. Y si este tipo de cuentos te hacen sentir bien, puedes apoyar este canal dejando un like y suscribiéndote. Así, esta pequeña comunidad de amantes de las historias seguirá creciendo. Ahora, respira profundo, relájate y deja que el cuento de hoy comience. Criaturas legendarias que cobran vida en la antigua Grecia. ¿Y si las pesadillas de los antiguos griegos fueran reales? Si en la oscuridad de un laberinto de verdad acechara una bestia mitad hombre, mitad toro? ¿O si una sola mirada pudiera convertirte en piedra para siempre? Para los griegos, estas no eran simples historias para asustar a los niños. Eran advertencias, eran símbolos y eran el terror personificado de un mundo donde los monstruos podían caminar entre los mortales. Hoy nos adentramos en el mito para conocer a las criaturas legendarias que cobraron vida en la antigua Grecia. El mundo griego no solo fue la cuna de la filosofía y la democracia, también fue el hogar de un bestiario tan rico y aterrador que sus ecos todavía resuenan hoy. Para la gente de la época, estas no eran solo fábulas. Eran una forma de explicar los peligros de un mundo salvaje, la personificación de sus miedos más profundos y, sobre todo, un recordatorio constante de la delgada línea que separaba el orden del caos. Así que, en este viaje, no vamos a limitarnos a contar sus historias. Vamos a analizarlas como si fueran especímenes reales de una era olvidada. Veremos su anatomía imposible, el pánico que provocaban y el oscuro simbolismo que cada una arrastraba como una sombra. Desde el terror que te congela en el sitio hasta el dilema que te desgarra el alma. Prepárense para mirar a los ojos a las criaturas más icónicas de la mitología griega y comprender por qué, incluso después de milenios, siguen viviendo en nuestra imaginación. Empezamos con una criatura cuyo nombre es sinónimo de horror: Medusa. Su mirada era una sentencia de muerte, pero antes de ser un monstruo, Medusa fue una víctima. Y en su origen encontramos una de las lecciones más crueles de los mitos griegos: que la ira de los dioses es, a menudo, más monstruosa que las bestias que crean. La versión más trágica y famosa de su historia nos llega del poeta romano Ovidio. Él nos presenta a Medusa como una joven de una belleza deslumbrante, una sacerdotisa devota en el templo de Atenea, la diosa virgen de la sabiduría. Pero esa belleza atrajo la atención no deseada de Poseidón, el dios del mar. Sin importarle la santidad del lugar, la tomó por la fuerza dentro del propio templo. La furia de Atenea fue absoluta, pero eligió el blanco equivocado. Enfurecida no con el dios que profanó su templo, sino con la sacerdotisa que fue atacada en él, desató sobre Medusa un castigo terrible. Su hermoso cabello se convirtió en un nido de serpientes venenosas. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia y su mirada recibió un poder espantoso: la capacidad de convertir en piedra a cualquiera que se atreviera a mirarla. Así, Medusa fue desterrada y transformada de una doncella en un monstruo solitario, exiliada en alguna isla remota en los confines del mundo. Imagina el terror que esto representaba. No era un cuento de miedo. Era la amenaza de un arma biológica viviente. Cualquier marinero que naufragara cerca de su hogar se enfrentaba a una muerte instantánea y eterna, no en el más allá, sino como una grotesca estatua de su propio miedo. Su isla
sería un museo macabro de héroes y exploradores congelados en el tiempo. Junto a sus dos hermanas inmortales, Esteno y Euríale, formaba el trío de las Gorgonas. Pero, a diferencia de ellas, Medusa tenía una vulnerabilidad. Era mortal. Y eso sería su perdición. Su mito principal la enfrenta con el héroe Perseo, enviado en una misión suicida para traer su cabeza. Con la ayuda de los dioses, Perseo recibió unas sandalias aladas y una hoz de diamante. Atenea, con una ironía retorcida, le dio un escudo de bronce pulido como un espejo y le advirtió que nunca la mirara directamente, solo a su reflejo. Perseo encontró a las gorgonas dormidas, se guió por el reflejo en el escudo y de un solo golpe decapitó a Medusa. De su cuello nacieron dos seres, el gigante Crisaor y el caballo alado Pegaso. Incluso muerta, el poder de Medusa no desapareció. Perseo usó su cabeza como un arma para petrificar a sus enemigos y finalmente se la entregó a Atenea, quien la colocó en su escudo, la égida. En la antigüedad, la cabeza de Medusa, el Gorgoneión, se convirtió en un símbolo de protección para alejar el mal, pero hoy su figura ha sido reinterpretada. Ya no es solo un monstruo, sino un símbolo de la injusticia, un emblema de la ira femenina y del poder que nace del sufrimiento. Nos enseña que, a menudo, los verdaderos monstruos no tienen serpientes en la cabeza, sino que se sientan en tronos divinos. Del terror trágico de Medusa, nos adentramos ahora en las entrañas de Creta, donde la arrogancia de un rey dio a luz a una pesadilla de piedra y furia. Pasamos a una bestia que no era solo un monstruo, sino una vergüenza familiar encerrada para siempre. El Minotauro. En el corazón de la civilización minoica, bajo el palacio de Cnosos, un rugido bestial ocultaba una vergüenza real y un apetito insaciable por la carne humana. Esta es la historia de Asterión, a quien el mundo conocería por un nombre mucho más temible: el Minotauro, el toro de Minos. Su origen, como tantos otros, nace de un choque entre un mortal y un dios. Minos, rey de Creta, le pidió a Poseidón una señal de favor divino. El dios hizo emerger de las olas un toro blanco perfecto, con la condición de que Minos lo sacrificara en su honor. Pero Minos, deslumbrado por el animal, cometió el clásico error de la arrogancia griega, la ibris. Ocultó al toro y sacrificó a otro en su lugar. La venganza de Poseidón fue poética y cruel. En lugar de castigar a Minos, hizo que su esposa, la reina Pasífae, se enamorara perdidamente del toro. Consumida por este deseo, la reina buscó al gran inventor Dédalo, quien construyó para ella una vaca de madera hueca. Pasífae se ocultó dentro, y de esa unión profana nació el Minotauro. Una criatura con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro. A medida que crecía, su ferocidad se volvió incontrolable y desarrolló un gusto por la carne humana. Avergonzado, Minos recurrió de nuevo a Dédalo, esta vez para ocultar a la criatura. El artesano diseñó el laberinto, una estructura imposible de pasillos y giros sin salida. En su centro fue abandonado el Minotauro, condenado a una vida de soledad y oscuridad. Pero el monstruo necesitaba comer. Tras una guerra con Atenas, Minos impuso un tributo terrible. Según la tradición, cada año, o quizás cada 9 años, Atenas debía enviar a 7 de sus jóvenes y 7 de sus doncellas a Creta. Estos 14 jóvenes eran arrojados al laberinto, no para luchar, sino para ser cazados y devorados. Era una cosecha de vidas humanas, un ciclo de luto y humillación para Atenas. Este horror continuó hasta que el héroe Teseo, hijo del rey ateniense, se ofreció voluntario para ser uno de los tributos, jurando matar a la bestia. Al llegar a Creta, la hija del rey Minos, Ariadna, se enamoró de él.
Desesperada por salvarlo, Ariadna traicionó a su padre. Siguiendo el consejo de Dédalo, le dio a Teseo un ovillo de hilo para que lo atara a la entrada. Teseo entró en la oscuridad, desenrollando el hilo de la esperanza. En el corazón del laberinto encontró al Minotauro y lo mató. Algunos dicen que con su espada, otros que con sus propias manos. Luego, simplemente rebobinó el hilo y encontró el camino de salida, liberando a Atenas de su terrible tributo. El simbolismo del Minotauro es profundo. Es la bestia interior, nuestros impulsos más violentos, encerrados en el laberinto de la mente. Su historia es la del viaje hacia el autoconocimiento. Para convertirte en un adulto completo, debes confrontar al monstruo que llevas dentro y salir victorioso, no solo con fuerza, sino con lógica y ayuda. El Minotauro nos recuerda que el monstruo más aterrador es a menudo el que nosotros mismos creamos y encerramos. Si te están fascinando estas historias y quieres que sigamos explorando los rincones más oscuros de la mitología, no olvides dejar tu like y suscribirte. Dinos en los comentarios cuál de estas dos criaturas te parece más aterradora, la mirada de Medusa o el laberinto del Minotauro. Si el Minotauro era la pesadilla encerrada bajo tierra, nuestra siguiente criatura era el terror desatado desde los cielos. Una abominación que escupía fuego y desafiaba toda ley natural. Ahora vamos a Licia, en la actual Turquía, donde vivía una pesadilla biológica que escupía fuego, la quimera. Era un collage de monstruos en un solo cuerpo. Para entender a la quimera, hay que ver su árbol genealógico, que es básicamente la realeza del terror mitológico. Sus padres eran Tifón, el monstruo que desafió a los dioses, y Equidna, la madre de todos los monstruos. Sus hermanos eran Cerbero y la hidra de Lerna. La quimera no, era una anomalía. Nació para encarnar el caos. Su anatomía era una afrenta a la naturaleza. Cuerpo y cabeza de león. De su lomo salía una segunda cabeza, la de una cabra que escupía fuego. Y su cola era una serpiente viva y venenosa. Pensemos en el terror que esto desataría. No es solo un depredador, es un ecosistema de destrucción andante. Su fuerza de león la hacía imparable. Su aliento de fuego le permitía destruir ejércitos a distancia. Y la cola de serpiente la protegía de ataques por la espalda. Era, en esencia, invencible. La quimera aterrorizaba a Licia, devorando ganado y personas, hasta que el rey Ióbates, desesperado, le encomendó la misión suicida de matarla al héroe Belerofonte. Belerofonte sabía que no podía enfrentarla en tierra. Necesitaba una ventaja. Siguiendo un consejo, buscó a Pegaso, el caballo alado nacido del cuello de Medusa. Con la ayuda de Atenea, logró domarlo. Montado en Pegaso, Belerofonte tenía la ventaja definitiva, el aire. Podía atacar desde arriba, esquivando las garras y la cola de la bestia. Pero sus flechas no atravesaban su piel. Aquí es donde el ingenio superó a la fuerza. Belerofonte fijó un bloque de plomo en la punta de su lanza. Volando a toda velocidad, le arrojó la lanza directamente a la garganta que escupía fuego. El propio aliento de la bestia derritió el plomo. El metal fundido se derramó por su interior, quemándola desde dentro. La quimera, la bestia de fuego, fue destruida por su propia llama. La victoria convirtió a Belerofonte en un gran héroe, pero su historia es también una advertencia. Envanecido, intentó volar hasta el monte Olimpo. Zeus, indignado, envió un tábano para picar a Pegaso, y Belerofonte cayó a la tierra, quedando lisiado y condenado a vagar solo. El simbolismo de la quimera es la personificación del caos. Representa un problema que ataca desde todos los ángulos. Su derrota nos enseña que no puedes luchar contra el caos de frente. Tienes que encontrar su debilidad
y usar su propia fuerza en su contra. Con el tiempo, la palabra quimera ha pasado a describir cualquier fantasía o idea irrealizable. De una bestia nacida del caos, viajamos a los pantanos de Lerna, un lugar que se creía era una entrada al inframundo. Allí vivía un horror que se multiplicaba con cada intento de destruirlo, la Hidra de Lerna. Imagina un enemigo que se vuelve más fuerte cuanto más lo atacas. Esa era la Hidra, la segunda tarea imposible para el más grande de los héroes griegos, Heracles. La Hidra era otra hija de Tifón y Equidna, hermana de la Quimera y Cerbero. Algunas versiones dicen que fue criada por la propia diosa Hera con el único fin de destruir a Heracles, el hijo bastardo de su esposo Zeus. Vivía en el pantano de Lerna, y su rasgo definitorio eran sus múltiples cabezas. Las fuentes varían, hablando de 5, 9 o incluso 100, pero el número más popular es 9. Lo que hacía a la Hidra tan temible era su capacidad de regeneración. Por cada cabeza que le cortaban, crecían 2 más en su lugar. Además, su aliento era un veneno letal. Y para rematar, la cabeza del centro era inmortal. Es un enemigo que se adapta y prolifera ante la agresión. Atacarla con simple fuerza bruta es una sentencia de muerte. Cuando Heracles llegó a Lerna, lo hizo con su sobrino, Iolao. Obligó a la bestia a salir de su guarida con flechas en llamas y comenzó su ataque. Pero por cada cabeza que cortaba, 2 más crecían al instante. Se dio cuenta de que su fuerza era inútil. Mientras tanto, Hera envió un cangrejo gigante para pellizcar los pies de Heracles, pero él lo aplastó furioso. Viendo que estaba fracasando, Heracles le pidió ayuda a Iolao, quien tuvo una idea brillante. Mientras Heracles cortaba una cabeza, Iolao cauterizaba el cuello con una antorcha, impidiendo que se regenerara. Juntos, en una danza de destrucción y fuego, acabaron con la bestia. Cortar y quemar, una y otra vez. Finalmente, solo quedó la cabeza inmortal. Heracles la cortó y, como cuenta la leyenda, la enterró bajo una roca enorme. Antes de irse, Heracles impregnó sus flechas en la sangre venenosa de la criatura. Estas armas tóxicas le serían útiles, pero también serían la causa de su propia muerte años después, demostrando que el mal, incluso vencido, deja una ponzoña duradera. La hidra representa un problema que se agrava con la fuerza bruta, como una mentira que necesita más mentiras. La victoria de Heracles enseña que algunos desafíos requieren estrategia e ingenio, no solo poder. Heracles venció al monstruo de tierra, pero otros héroes se enfrentarían a un terror diferente, uno que atacaba la mente con una belleza irresistible. Dejamos los pantanos y nos hacemos a la mar, donde una melodía prometía el paraíso y entregaba la perdición. No todos los monstruos tienen garras. Algunos tienen una voz tan hermosa que te arrastra a la muerte. Son las sirenas, cuyo canto era una trampa mortal para el alma de los marineros. En la mitología griega original, las sirenas no eran mitad pez. Homero en la Odisea no las describe, pero el arte antiguo las mostraba como híbridos: cuerpo de ave y cabeza de mujer. Pájaros de la muerte con rostro humano. Vivían en islas rocosas, rodeadas de pilas de huesos de los marineros que habían sucumbido a su canto. El terror de las sirenas era puramente psicológico. Su arma era la seducción. Su canto no era solo una melodía. Las sirenas le cantaban a cada hombre lo que más anhelaba escuchar, prometiéndole conocimiento, placer o descanso. El marinero que las oía quedaba tan hechizado que olvidaba todo, dirigiendo su barco hacia las rocas para naufragar o arrojándose por la borda. El peligro de las sirenas no era que te atacaran, sino que te convencían para que te destruyeras a ti mismo. El encuentro más famoso es el de Odiseo, advertido por la hechicera Circe.
pero en un acto de increíble audacia, quiso ser el único hombre en escuchar el canto y vivir para contarlo. Siguiendo el consejo de Circe, tapó los oídos de su tripulación con cera y ordenó que lo ataran al mástil. Les dio una orden estricta. Por mucho que suplicara, no debían desatarlo. Cuando pasaron junto a la isla, las sirenas cantaron. Odiseo, enloquecido por el deseo, gritó y forcejeó, pero su tripulación, sorda a la canción, siguió remando. 2 de sus hombres incluso le añadieron más cuerdas. Solo cuando el canto se desvaneció, lo desataron. Según una leyenda posterior, no incluida en la de Homero, el destino de las sirenas era morir si un mortal oía su canto y sobrevivía. Tras el paso de Odiseo, se dice que se arrojaron al mar. Las sirenas representan la tentación, las distracciones que nos desvían de nuestro camino. La historia de Odiseo es una lección sobre el autocontrol. Él reconoce su debilidad y usa la razón para superar una tentación irracional, atándose a su propósito, el mástil. Nos enseñan que las amenazas más peligrosas a menudo vienen de nuestros propios deseos incontrolados. El canto de las sirenas era una trampa para la mente, pero en esas mismas aguas existía un pasaje donde el peligro no era una elección, sino un dilema imposible entre 2 muertes horribles. Un lugar donde la expresión entre la espada y la pared cobraba una forma monstruosa. En el estrecho de Mesina, entre Italia y Sicilia, acechaba el terror definitivo. No era un solo monstruo, sino 2, en orillas opuestas de un canal tan angosto que era imposible esquivarlos a ambos. Eran Escila y Caribdis, la personificación de una elección imposible. Caribdis era un monstruo voraz que 3 veces al día inhalaba una cantidad masiva de agua, creando un remolino colosal que lo absorbía todo. Unas horas después, lo vomitaba con furia. Ser atrapado por Caribdis significaba la aniquilación total. En la orilla opuesta vivía Escila. También ella fue una ninfa transformada en monstruo. De su cintura brotaban 6 cabezas de perro feroces, cada una en un largo cuello de serpiente. Desde su cueva, sus 6 cabezas se lanzaban hacia abajo, arrebatando a un marinero de la cubierta por cada una. Y aquí está el verdadero horror. No había una opción segura. Era una situación de gestión de pérdidas. Arriesgarlo todo con Caribdis o aceptar el sacrificio garantizado de 6 de tus compañeros para salvar el barco de Escila. Una vez más, es Odiseo quien nos da el relato más vívido. La hechicera Circe le da un consejo brutal y pragmático. Es mejor perder a 6 de tus hombres que perderlos a todos. Le aconseja navegar cerca de Escila. Odiseo sigue el consejo. Mientras la tripulación mira con terror el remolino de Caribdis, las 6 cabezas de Escila se abalanzan. Odiseo lo describió como lo más lamentable que vio en todos sus viajes. Escuchó los gritos de sus hombres mientras eran izados y devorados vivos. El barco escapa, pero el coste es terrible. El dicho moderno estar entre Escila y Caribdis proviene de este mito y describe una situación en la que uno se encuentra atrapado entre 2 peligros. La historia no es un triunfo heroico, sino de supervivencia a un alto coste. Es un sombrío recordatorio de que a veces la única victoria posible es simplemente salir del otro lado, aunque sea con heridas y con el peso de las vidas perdidas. Medusa, el Minotauro, la Quimera, la Hidra, las sirenas y Escila y Caribdis. No son solo leyendas, son mapas de la psique humana, destilados de los miedos más primordiales de una civilización. Estas criaturas eran la encarnación de la naturaleza indomable, de la justicia divina, de la tentación y de nuestra propia oscuridad. Para los antiguos griegos, estos monstruos eran una forma de darle sentido a las tormentas, las enfermedades y lo desconocido.
Los héroes que los combatieron no solo luchaban contra bestias, sino que imponían el orden humano sobre el caos. Su legado es inmortal. Viven en nuestro lenguaje, nuestro arte y nuestras pesadillas. Nos obligan a preguntarnos qué monstruos creamos, a qué tentaciones nos resistimos y qué haríamos si nos enfrentáramos a una elección entre dos horrores. ¿Cuál de estas criaturas te hubiera aterrorizado más? ¿Y qué otra te gustaría que exploráramos? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad del mito. No olvides suscribirte para más exploraciones de leyendas olvidadas. Descansa. El viaje secreto de Jasón y los argonautas. Un príncipe al que le robaron su reino. Una tripulación con los nombres más legendarios de la mitología. Y una misión suicida para robar un tesoro con el poder de los dioses. Su única esperanza es un barco que habla, el favor de una diosa vengativa y la peligrosa traición de una hechicera de la que nunca debió enamorarse. Esta es la historia de cómo los héroes más grandes de Grecia se embarcaron en el viaje más peligroso de la mitología. Una odisea que cambiaría el mapa del mundo y dejaría una estela de sangre, magia y gloria. Este es el viaje secreto de Jasón y los argonautas. Nuestra historia comienza en Iolco, una ciudad próspera en el corazón de Grecia. Su rey legítimo era Esón, un hombre justo. Pero Esón tenía un medio hermano consumido por la ambición, Pelias. Mientras Esón gobernaba con sabiduría, Pelias lo observaba desde las sombras, codiciando el trono con una obsesión que le envenenaba el alma. No esperó a que el destino le diera una oportunidad. La forjó con violencia. En un golpe de estado, Pelias derrocó a su propio hermano. Las versiones del mito difieren en los detalles. En algunas lo encarcela, en otras lo obliga a suicidarse, pero el resultado es el mismo. Pelias se corona rey y gobierna con un puño de hierro, hundiendo el reino en el miedo. En medio de este caos, nace Jasón, el hijo de Esón y heredero legítimo del trono. Su madre, Alcímede, sabía que mientras Pelias respirara, la vida de su hijo pendía de un hilo. Aterrada, ideó un plan desesperado. Ordenó a sus sirvientas que rodearan al recién nacido y lloraran como si hubiera nacido muerto. El ardid funcionó. Mientras el palacio se llenaba de lamentos fingidos, Alcímedes sacó a su hijo de la ciudad y lo entregó al cuidado de la criatura más sabia de toda Grecia, el centauro Quirón. Bajo la tutela de Quirón, Jasón creció lejos de las intrigas de la corte, pero inmerso en un conocimiento mucho más profundo. Aprendió a luchar, a sanar y a gobernar con justicia. Durante unos 20 años, Jasón vivió como un hijo de la naturaleza, sin saber que la sangre de la realeza corría por sus venas y que un trono manchado de traición lo estaba esperando. Cuando Jasón cumplió la veintena, Quirón le reveló la verdad. Con el fuego de la justicia ardiendo en su interior, Jasón emprendió el camino de regreso a Iolco. En su viaje, llegó al crecido río Anauros, donde una anciana le suplicó ayuda para cruzar. Jasón, sin dudarlo, la tomó en brazos y se adentró en la corriente. En la lucha, una de sus sandalias fue arrancada de su pie. Al llegar a la otra orilla, depositó a la anciana en tierra firme y en ese instante ella se transformó. Era Hera, la reina de los dioses. Impresionada por su bondad, Hera le prometió su protección. Lo que Jasón no sabía era que este acto de compasión había sellado su destino. Años atrás, un oráculo le advirtió a Pelías que se cuidara de un hombre que llegara a su ciudad con una sola sandalia. Y así, Jasón entró en la plaza de Iolco con un pie descalzo, cumpliendo sin saberlo la profecía que aterrorizaba al usurpador. La llegada de Jasón causó un revuelo. Pelias sintió un escalofrío al verlo.
El hombre de una sola sandalia había llegado. Pelias sabía que matar al joven a la vista de todos provocaría una revuelta, así que ideó un plan más sutil, una misión tan peligrosa que equivalía a una sentencia de muerte. Fingiendo aceptar su reclamo, Pelías le dijo a Jasón que para demostrar su valía, primero debía viajar a la lejana tierra de la Cólquide y traer de vuelta el vellocino de oro. Este no era un tesoro cualquiera. Era la piel de un carnero alado y mágico, cuya lana dorada otorgaba poder a quien la poseyera. Pero estaba en manos del temible rey Eetes y custodiado por un dragón que nunca dormía. Pelías sonrió para sus adentros. Enviaba a su sobrino a una muerte segura. Jasón, joven y audaz, aceptó el desafío, pero sabía que no podía lograrlo solo. Hizo un llamado que resonó por toda Grecia, y la respuesta fue legendaria. Héroes, semidioses y reyes acudieron, atraídos por la promesa de gloria. Estaba el más grande de todos, el poderoso Heracles, hijo de Zeus. También llegó Orfeo, el músico divino cuya lira podía encantar hasta a las rocas. Se unieron los gemelos Cástor y Pólux, un domador de caballos sin par y un púgil invencible. Vinieron Cetes y Calé, los hijos alados del dios del viento Bóreas. Se presentaron Tifis, el mejor timonel de la Hélade, Peleo, futuro padre de Aquiles, Telamón, padre de Áyax, el veloz Idas y su primo Linceo, cuya vista atravesaba muros. Incluso Acasto, el propio hijo de Pelias, se unió a la tripulación. En total, 50 de los nombres más ilustres de la mitología. Serían conocidos como los Argonautas. Para una tripulación así se necesitaba un barco extraordinario. Supervisada por la diosa Atenea, la nave fue construida con madera sagrada. Se dice que fue una de las primeras naves capaces de surcar las aguas abiertas y enfrentarse a lo desconocido. Pero el Argo era más que madera y clavos. En su proa se insertó una viga de roble del oráculo de Dodona, que le otorgó al barco el don del habla y de la profecía. Con los héroes reunidos y el barco listo, los argonautas se hicieron a la mar, zarpando hacia un horizonte incierto, hacia la aventura y la gloria. La primera parada de Argo fue la isla de Lemnos. Al desembarcar, encontraron un lugar habitado únicamente por mujeres. La reina, Hipsípila, les reveló que las mujeres de la isla, tras haber sido despreciadas por sus maridos, los habían asesinado a todos. Las mujeres recibieron a los argonautas con los brazos abiertos y la vida en Lemnos se volvió demasiado cómoda. Los héroes olvidaron su misión, seducidos por el afecto y el descanso. Fue Heracles quien, avergonzándolos con duras palabras, les recordó la gloria que buscaban. Con pesar, los argonautas se despidieron y volvieron a levar anclas. El viaje continuó hasta Misia. Mientras Heracles se adentraba en el bosque para tallar un nuevo remo, su joven escudero, Hilas, fue a buscar agua a un manantial. La belleza del muchacho atrajo a las ninfas del agua, quienes lo arrastraron a las profundidades para siempre. Heracles, desesperado, comenzó a buscarlo gritando su nombre y no oyó la llamada para zarpar. El resto de los argonautas se hicieron a la mar sin darse cuenta de que faltaba. Cuando lo notaron, ya era tarde. Hubo acusaciones de que Jasón lo había abandonado deliberadamente, pero la proa parlante del Argo reveló que era voluntad de los dioses que Heracles no continuara, pues tenía otras labores que cumplir. Su siguiente parada fue el reino de Fineo, un rey ciego y adivino castigado por los dioses. Cada vez que intentaba comer, las arpías, monstruos con cuerpo de ave y cabeza de mujer, descendían, le arrebataban la comida y ensuciaban los restos. El rey se moría de hambre. Fineo suplicó ayuda a los argonautas,
prometiéndoles a cambio revelarles el camino seguro a la Cólquide. Cetes y Calé, los argonautas alados, aceptaron. Cuando las arpías se abalanzaron sobre un banquete preparado, los hermanos desplegaron sus alas y las persiguieron por los cielos. La mensajera de los dioses, Iris, intervino y juró que las criaturas no volverían a molestar a Fineo. Agradecido, el rey les proporcionó una profecía crucial para la siguiente y más mortífera prueba de su viaje. Fineo les advirtió sobre las Emplegades, dos enormes acantilados que chocaban violentamente entre sí, aplastando todo a su paso. Les dio un consejo. Antes de arriesgar el barco, debían soltar una paloma. Si lograba pasar, ellos también tendrían una oportunidad. Los argonautas llegaron al temible estrecho y soltaron la paloma. El ave voló hacia el paso y, justo cuando cruzaba, las rocas se cerraron con la furia de un trueno, arrancándole solo las plumas de la cola. Era la señal. Bajo los gritos del timonel Tifis, los héroes remaron con una desesperación frenética. El Argo se lanzó hacia el paso mientras las rocas se separaban. Con la ayuda de Hera y Atenea, el barco logró pasar por un suspiro, perdiendo solo el adorno de la popa. Según la leyenda, tras su paso, las Symplegades quedaron fijas para siempre. Habían abierto el camino al Mar Negro. Finalmente, avistaron las costas de la Cólquide. Esta no era una tierra como las que conocían. Se sentía como el borde mismo del mundo, un lugar gobernado por una magia oscura. Se dirigieron a la ciudad de Ea, al palacio del rey Eetes, un hijo del dios Sol Helios, cuyo poder era tan inmenso como su paranoia. Mientras tanto, en el Olimpo, Hera y Atenea sabían que el coraje no sería suficiente. Necesitaban una ventaja, y la clave era la hija del Ntostintosem, rey Medea. Medea no era una simple princesa, era una poderosa hechicera, sacerdotisa de Hécate. Para asegurar su lealtad, las diosas acudieron a Afrodita. En la versión más famosa del mito, la de Apolonio de Rodas, Afrodita ordena a su hijo Eros que dispare una de sus flechas al corazón de Medea. En el preciso instante en que sus ojos se posan sobre Jasón, el dardo invisible da en el blanco. Una pasión sobrenatural se apoderó de ella, un amor que la llevaría a traicionar a su familia, a su patria y a su propia alma. Jasón se presentó ante Eetes y reclamó el vellocino de oro. El rey, furioso, estuvo a punto de ordenar su ejecución, pero su hija Calcíope intercedió. Sus hijos habían sido rescatados por los argonautas en un naufragio previo. Eetes, fingiendo hospitalidad, le impuso a Jasón una serie de pruebas diseñadas para matarlo. La primera tarea era uncir 2 toros de bronce que exhalaban fuego. Con ellos, Jasón debía arar un campo consagrado a Ares. La segunda prueba consistía en sembrar en ese campo los dientes de un dragón, de los cuales brotaría un ejército de guerreros de piedra, los espartanos, que atacarían al que los había plantado. Era una sentencia de muerte. Esa noche, Medea, consumida por su amor mágico, se encontró con Jasón en secreto. Le ofreció su ayuda a cambio de una promesa. Si lo ayudaba, él debía jurar casarse con ella y llevársela a Grecia. Jasón, viendo en ella su única esperanza, aceptó. Medea le entregó un ungüento que lo haría invulnerable al fuego y al hierro por un día. Al día siguiente, ungido con la poción, Jasón se enfrentó a los toros. Las llamas no le hacían daño. Sometió a las bestias y aró el campo. Luego sembró los dientes, y de la tierra brotaron cientos de guerreros de piedra. Recordando el consejo de Medea, Jasón arrojó una roca en medio de ellos. Confundidos, los guerreros se atacaron entre sí hasta que no quedó ni uno en pie. Jasón había superado lo imposible. Eetes, lívido de rabia, no tenía intención de entregar el vellocino y planeó una emboscada.
Pero Medea, anticipando la traición de su padre, corrió a advertir a Jasón. Debían tomar el vellocino esa misma noche y huir. Bajo la oscuridad, Medea guió a Jasón al bosque sagrado de Ares. Allí, colgado de un roble, estaba el vellocino de oro, brillando con una luz divina. Pero enroscado en la base del árbol se encontraba su guardián, un dragón colosal cuyos ojos nunca se cerraban. El monstruo siseó, pero Medea se adelantó. Cantando una melodía hipnótica, roció los ojos del dragón con una poción somnífera. El canto y las hierbas hicieron lo imposible. Por primera vez en siglos, el dragón se sumió en un profundo sueño. Jasón trepó al roble, descolgó el glorioso vellocino y ambos corrieron hacia el Argo. La misión estaba cumplida, pero la parte más oscura de su viaje no había hecho más que empezar. Cuando Eetes descubrió el robo y la huida de su hija, lanzó a su flota en persecución, liderada por su hijo Apsirto. Aquí la historia se vuelve especialmente oscura y las versiones del mito difieren radicalmente. En una tradición, Medea había huido con su hermano pequeño, Apsirto. Al ver que la flota de su padre se acercaba, lo asesinó, desmembró su cuerpo y fue arrojando los pedazos al mar. Ites, horrorizado, se vio obligado a detenerse para recoger los restos de su hijo, dándole a Largo el tiempo necesario para escapar. En otra versión, Apsirto es un adulto que los persigue y Medea lo atrae a una trampa donde Jasón lo embosca y lo mata a sangre fría. Sea como fuere, el fratricidio manchó el triunfo de Jasón con la sangre de la propia familia de Medea. El viaje de regreso fue tan arduo como la ida. Para purificarse del asesinato buscaron a la tía de Medea, la hechicera Circe, quien realizó un ritual para limpiar sus almas. Su ruta los llevó cerca de la isla de las sirenas, cuyo canto enloquecedor atraía a los marineros a la muerte. Pero Orfeo tomó su lira y tocó una melodía tan hermosa que ahogó la canción mortal, salvando a la tripulación. También tuvieron que navegar entre Escila, un monstruo de múltiples cabezas, y Caribdis, un remolino gigantesco. Al llegar a Creta, se encontraron con su último guardián, Talos, un gigante de bronce. Las historias sobre cómo lo derrotaron varían. En algunas, Medea lo engaña con promesas de inmortalidad. En otras, lo enloquece con un hechizo, haciendo que él mismo se quite el clavo de bronce que sellaba su única vena en el tobillo. El licor, la sangre divina, se derramó y el coloso de bronce se desplomó sin vida. Después de un viaje eterno, el Argo arribó a Iolco. Jasón presentó el vellocino a Pelias, exigiendo el trono. Pero el viejo rey, que había asesinado a los padres de Jasón en su ausencia, se rió en su cara. Jasón se sintió impotente, pero Medea tenía un último plan. Se presentó ante las hijas de Pelías y, para ganarse su confianza, realizó una asombrosa demostración de magia. Descuartizó un viejo carnero, lo hirvió en un caldero con hierbas y ante sus ojos del caldero saltó un cordero joven. Les prometió que podía hacer lo mismo por su padre. Engañadas, las hijas de Pelias despedazaron a su padre dormido y arrojaron sus restos al caldero. Pero Medea, intencionadamente, se olvidó de añadir las hierbas mágicas. Pelias murió hervido por sus propias hijas. La profecía se había cumplido. El hombre de una sola sandalia había provocado la muerte del rey. Jasón había logrado su objetivo, pero la victoria tenía un sabor venenoso. El pueblo de Iolco, horrorizado por el regicidio, los desterró a ambos. Jasón, el héroe que había liderado la mayor expedición de la historia, se convirtió en un exiliado. Su triunfo fue hueco, una cáscara vacía manchada por el crimen. Jasón y Medea se refugiaron en Corinto y tuvieron hijos, aunque las fuentes no se ponen de acuerdo en cuántos.
Pero 10 años después, buscando una mejor posición política, Jasón decidió abandonar a Medea para casarse con la princesa de Corinto. Esta traición final desató la legendaria y terrible furia de Medea. Envió a la novia un vestido envenenado que la consumió en llamas y para infligirle a Jasón el mayor dolor posible, asesinó a sus propios hijos antes de huir en un carro tirado por dragones. Jasón lo perdió todo: su esposa, sus hijos, su reino y su honor. Vagó por Grecia como un hombre roto. La versión más famosa y tardía de su muerte es un final triste e irónico. Viejo y solitario, regresó a la playa donde el Argo, su glorioso barco, yacía pudriéndose. Se sentó a la sombra de la proa que una vez le habló de profecías, y en ese momento una viga podrida se desprendió y cayó sobre su cabeza, dándole una muerte indigna. El gran líder de los argonautas murió aplastado por los restos de su propia leyenda. La historia personal de Jasón es una tragedia, una advertencia sobre la ambición y el alto precio de la gloria. Sin embargo, el viaje de los argonautas trasciende su sombrío final. Se convirtió en el mito de aventuras por excelencia, la prueba de que un grupo de mortales, unidos, pueden desafiar a reyes, monstruos y dioses. Viajaron hasta el fin del mundo y regresaron, expandiendo los horizontes de lo posible. Y aunque su líder tuvo un final trágico, la leyenda de Argo y sus 50 héroes navega para siempre en los mares de la imaginación. ¿Qué otro héroe griego merece su propia historia? O quizás deberíamos explorar el oscuro y trágico destino de Medea después de Corinto. Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en el próximo viaje a través de la mitología. La trágica historia de Ícaro y sus alas de cera. Imagina por un segundo que la única cosa entre tu libertad y tu muerte es el sol. Imagina que has pasado toda tu vida encerrado, viendo el mundo a través de rejas, soñando con un horizonte que no puedes ni tocar. Y un día, tu padre, el inventor más brillante del mundo, te ofrece una salida. No es un barco, no es un túnel, es el cielo. Te ofrece alas, pero con ellas viene una advertencia, una sola regla que define la delgada línea entre la vida y la aniquilación total. Esta no es solo una historia sobre plumas y cera. Es la historia de un deseo de libertad tan profundo que se atrevió a desafiar a los dioses y de un sol que no perdona la arrogancia. Es la crónica de cómo el mayor sueño del hombre se convirtió en su advertencia más eterna. Antes de que Dédalo fuera un prisionero, era una auténtica leyenda. En Atenas, su nombre se susurraba con una mezcla de asombro y, siendo honestos, un poco de miedo. Se decía que era descendiente de la antigua casa real, un linaje que lo conectaba con héroes y dioses, pero su verdadera sangre era la del ingenio. Dédalo no era rey ni guerrero, era algo mucho más raro y quizá más poderoso: un inventor, un artista. Sus manos daban vida a la piedra y a la madera, creando estatuas tan realistas que se rumoreaba que podían moverse solas. Fue él, según cuentan, quien inventó herramientas que cambiaron el mundo: el hacha, la plomada y sobre todo la sierra, inspirada en la espina de un pez. Su taller en Atenas era un santuario de la creación, pero un genio tan brillante proyecta una sombra muy larga. Y en esa sombra crecía otro genio, su sobrino, Pérdix. El chico era su aprendiz y no tardó en demostrar un talento que no solo rivalizaba con el de su maestro, sino que amenazaba con superarlo. Si Dédalo era brillante, Pérdix era un prodigio. A él se le atribuye la invención del compás y del torno de alfarero. La admiración de Dédalo por su sobrino empezó a teñirse de un veneno muy humano: la envidia.
Una tarde, en lo alto de la Acrópolis de Atenas, la tragedia golpeó. ¿Qué pasó exactamente? Es un misterio. Algunos dicen que fue un arrebato de celos, otros un terrible accidente. El resultado fue el mismo. Perdix cayó desde las alturas. La diosa Atenea, viendo caer al joven, se apiadó y antes de que se estrellara contra el suelo, lo convirtió en un pájaro, la perdiz, un ave que desde entonces vuela siempre bajo, como si recordara el terror de aquella caída. El accidente no pasó desapercibido. Dédalo fue juzgado, y aunque no pudieron probar su culpa, la sospecha era una mancha imposible de limpiar. Fue exiliado de su propia casa, condenado a vagar por el mundo. Su viaje lo llevó a la isla de Creta, gobernada por el temible rey Minos. Allí, el arquitecto caído encontró un nuevo jefe, un rey que supo ver el valor de su talento. Dédalo se convirtió en el arquitecto principal de la corte, poniendo su genio al servicio de un rey cuya ambición era tan grande como la suya. Lo que no sabía era que su nuevo hogar se convertiría en su prisión más sofisticada. El rey Minos de Creta era un tipo poderoso, hijo de Zeus, nada menos, y su control de los mares era total. Para afianzar su derecho al trono, le pidió al dios del mar, Poseidón, una señal de favor divino, prometiéndole sacrificar lo que sea que emergiera del océano. Poseidón, ni corto ni perezoso, hizo salir de la espuma un toro blanco espectacular, una criatura tan perfecta que parecía irreal. Pero claro, cuando Minos vio a ese animal, la codicia le pudo. Rompió su promesa. Decidió quedarse con el toro para sus rebaños y sacrificar uno normalito en su lugar, pensando que un dios tan ocupado como Poseidón ni se daría cuenta. Grave error. Un error de arrogancia que desataría un infierno. Poseidón, furioso por el engaño, no castigó a Minos directamente. No, su venganza fue mucho más retorcida. Hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara perdidamente del toro blanco. La reina, víctima de la maldición, fue consumida por un deseo antinatural y enloquecedor que no podía controlar. Desesperada, Pasífae acudió a la única persona en Creta que podía ayudarla, Dédalo. Le confesó su terrible secreto y le rogó que usara su ingenio para solucionarlo. Dédalo se encontró en un aprieto monumental. ¿Cómo decirle que no a la reina? ¿Pero qué clase de artilugio podría construir para algo tan profano? Al final, su genio, siempre práctico, encontró una solución. Construyó una vaca de madera hueca, la cubrió con piel de vaca de verdad y la puso sobre ruedas. Era una imitación perfecta. Colocó la estructura en el prado donde pastaba el toro y le enseñó a la reina cómo esconderse dentro. El engaño funcionó. De esa unión impía y maldita nació una pesadilla. La criatura que dio a luz Pasífae tenía cuerpo de hombre, pero cabeza y cola de toro. Una abominación. La prueba viviente de la vergüenza de la reina y la furia de los dioses. Minos quedó horrorizado, pero no podía matarlo. Era de su propia sangre. Le puso de nombre Asterión, pero el mundo lo conocería como el Minotauro, el toro de Minos. El monstruo creció rápido y con él su gusto por la carne humana. El secreto vergonzoso del rey se había convertido en una amenaza para todo el reino. El Minotauro era la vergüenza andante de Minos, un secreto que no se podía eliminar, solo esconder. A medida que la criatura crecía en tamaño y ferocidad, se hizo obvio que una jaula normal no bastaría. El rey, atrapado, recurrió otra vez al único hombre con un ingenio a la altura del problema, Dédalo. La misión: diseñar una prisión de la que fuera absolutamente imposible escapar. No una celda, sino una estructura tan confusa que incluso su creador se perdería en ella.
Y Dédalo se puso manos a la obra. Vertió toda su genialidad en este proyecto oscuro. No era un edificio, era una pesadilla de pasillos que se retorcían sobre sí mismos, corredores sin salida y escaleras que no llevaban a ninguna parte. Sin ventanas, sin puntos de referencia, cada esquina era una decisión que solo te hundía más en la confusión. El laberinto estaba diseñado para romperte la mente antes de que el monstruo encontrara tu cuerpo. Y en su centro, en la más profunda oscuridad, fue encerrado el Minotauro. Pero un laberinto necesita víctimas. La oportunidad de Minos llegó con otra tragedia. Su hijo Androgeo había sido asesinado en Atenas. Lleno de ira, Minos zarpó con su flota y sometió a la ciudad. Y aquí es donde el mito se vuelve realmente cruel. Como castigo, impuso un tributo terrible. Cada 9 años, Atenas debía enviar un barco con 14 de sus jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres elegidos por sorteo, para ser arrojados al laberinto. Su destino era convertirse en el alimento del Minotauro. Dédalo, el gran inventor, había creado la cerradura perfecta, y ahora el rey Minos la usaba para alimentar una máquina de muerte y desesperación. Durante años, el terrible tributo se cumplió. 2 veces el barco negro de Atenas había llegado a Creta, pero en el tercer ciclo el destino tenía otros planes. A bordo de ese barco viajaba un príncipe dispuesto a todo, Teseo, el hijo del rey de Atenas, que se ofreció como voluntario para matar al Minotauro y terminar con la masacre. Al llegar a Creta, los jóvenes fueron presentados al rey. Y fue allí donde los ojos de Teseo se cruzaron con los de Ariadna, una de las hijas de Minos. Ella, al ver al valiente príncipe destinado a una muerte segura, sintió una compasión que se convirtió en amor. No podía soportar la idea de que acabara devorado por su monstruoso hermanastro. Así que Ariadna hizo lo impensable. Decidió traicionar a su padre por amor. Pero, ¿cómo ayudarlo? Matar al Minotauro era solo la mitad del desafío. El verdadero enemigo era el laberinto. Así que buscó al único hombre que podía tener la respuesta, el propio Dédalo. En secreto, se acercó al arquitecto. ¿Por qué la ayudó Dédalo? ¿Por piedad? ¿Por miedo? O quizás porque, en el fondo, quería deshacer la obra más terrible que había creado. Sea como sea, le dio la clave. No un mapa, sino una solución de una simplicidad genial. Un novillo de hilo. Teseo debía atar un extremo a la entrada y desenrollarlo a medida que avanzaba. Así podría encontrar el camino de vuelta. Ariadna le dio a Teseo el hilo y una espada. Teseo entró en la oscuridad, mató al Minotauro en una batalla feroz y simplemente siguió el hilo de vuelta a la luz. Esa misma noche, Teseo, Ariadna y los demás atenienses huyeron de Creta. Cuando Minos se despertó, el panorama era desolador. Su monstruo, muerto, su laberinto, burlado, y su hija, desaparecida. Su furia fue legendaria, y solo había una persona que podría haber ideado un plan tan brillante para vencer a su laberinto, el mismo que lo diseñó. La traición de Dédalo era evidente, y la ira del rey ahora tenía un solo objetivo. La ira del rey Minos no era algo con lo que se pudiera razonar. Habiendo perdido a su monstruo y a su hija, volcó toda su rabia sobre Dédalo y su hijo, Ícaro. Pero no los mató. Eso habría sido demasiado fácil. En cambio, ideó un castigo con una ironía exquisitamente cruel. Dédalo, el hombre que diseñó la prisión perfecta, ahora sería un prisionero. Pero no en el laberinto. Su cárcel sería la isla entera de Creta. Una prisión sin muros, pero imposible de eludir. Minos controlaba la tierra y, más importante aún, controlaba el mar. Ningún barco zarpaba sin su permiso y Dédalo e Ícaro estaban en lo más alto de la lista negra.
Para Dédalo, esto era una tortura. Su genio estaba confinado, pero su mayor tormento era su hijo. Ícaro había crecido en Creta. Era un niño de la isla, pero no un niño libre. El mundo exterior solo existía en las historias que su padre le contaba. Veía a los pájaros volar, trazando caminos invisibles en el cielo, y sentía una profunda melancolía. Su padre podía construir cualquier cosa, pero no podía construir un barco que los llevara a casa. Día tras día, Dédalo veía la juventud de su hijo consumirse en esa jaula dorada. La culpa lo carcomía. Su propio talento los había metido en esto. Miraba la tierra y era de Minos. Miraba el mar y era de Minos. Pero entonces, en su momento más bajo, levantó la vista y vio el cielo. Y en el cielo, una idea loca, audaz y peligrosísima empezó a tomar forma. Minos podrá controlar la tierra y el mar, se dijo, pero no controla el aire. La idea que brotó en la mente de Dédalo era una locura nacida de la desesperación. El hombre no estaba hecho para volar. Ese era el dominio de los pájaros y los dioses. Pero Dédalo iba a cambiar las reglas. El plan se convirtió en una obsesión secreta. Padre e hijo empezaron a recolectar los materiales para su imposible huida. Durante meses recorrieron la isla recogiendo cada pluma que encontraban, de gaviota en la costa, de paloma en los acantilados. Las limpiaban y las clasificaban por tamaño, las pequeñas para la base, las medianas para el cuerpo y las más largas para los extremos, las que cortarían el viento. Ícaro, que al principio no entendía nada, pronto se contagió del entusiasmo de su padre. El juego de recoger plumas se convirtió en una promesa silenciosa de esperanza. A menudo, mientras Dédalo trabajaba, el joven Ícaro jugaba con las plumas y la cera, feliz de construir algo, cualquier cosa, junto a su padre. Una vez que tuvieron suficientes plumas, empezó el verdadero trabajo. Dédalo ató las plumas más grandes con hilo de lino. Luego superpuso las más pequeñas, como las de un pájaro de verdad. Pero el hilo no bastaba. Necesitaba un pegamento fuerte y ligero. La solución, cera de abejas. Calentándola, la usó para sellar cada pluma en su lugar. Poco a poco, 2 pares de alas monumentales tomaron forma. Eran la culminación de todo su genio, impulsadas por el amor de un padre. Finalmente, el día llegó. Las alas estaban listas. Dédalo se las probó primero, ajustando los arneses a sus hombros. Batió los brazos torpemente y sintió que se elevaba del suelo. Flotó apenas unos centímetros, pero fue suficiente. Funcionaba. La locura se había hecho realidad. Una mezcla de triunfo y terror puro lo invadió. Había creado su salvación, pero también un instrumento de un poder y un peligro desconocidos. El momento había llegado. La noche antes de la fuga, la atmósfera en el taller era una mezcla de euforia y miedo. Dédalo se volvió hacia Ícaro y el joven vio en los ojos de su padre no al genio, sino al hombre aterrorizado. Con manos temblorosas, Dédalo le ajustó el arnés a Ícaro. Mientras lo hacía, las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Lágrimas de miedo, pero también de la alegría desesperada por la libertad que casi podían tocar. Ícaro sintió las lágrimas de su padre y lo miró, confundido. Dédalo se arrodilló, tomó el rostro de su hijo y lo miró a los ojos. «Escúchame, Ícaro», dijo en un susurro urgente. «Escúchame bien. Esto no es un juego. El cielo tiene sus propias reglas». Hizo una pausa, asegurándose de que su hijo no parpadeaba. «Solo hay una regla, la más importante de tu vida. Vuela por el camino del medio. Quédate cerca de mí. Te lo ruego, no te desvíes». Le explicó el doble peligro. «Si vuelas demasiado bajo», dijo, «la humedad del mar mojará las plumas. Se volverán pesadas y te arrastrarán a las profundidades. Pero
continuó, mirando hacia arriba. Si vuelas demasiado alto, te acercarás al sol. Su calor es implacable. Derretirá la cera que une tus alas. Las plumas se soltarán una a una y caerás al vacío. Repitió la orden, martilleando cada palabra en la mente del chico. Ni demasiado bajo por el mar, ni demasiado alto por el sol. El camino del medio, Ícaro. ¿Entendido? Prométeme que obedecerás. Ícaro, con los ojos como platos, asintió con fervor. Te lo prometo, padre. Volaré a tu lado. Dédalo lo abrazó con una fuerza que contenía todo su amor y todo su miedo. Luego se puso sus propias alas y los condujo a un acantilado remoto para esperar los primeros rayos del amanecer y volar hacia lo desconocido. Al amanecer, padre e hijo estaban al borde del acantilado. El mar se extendía bajo ellos. Dédalo le dio a su hijo una última mirada y sin más saltó al vacío. Por un instante aterrador, cayó. Luego batió sus alas 1, 2 veces. El viento las atrapó y la caída se convirtió en un ascenso. Estaba volando. Volvió en círculos hacia el acantilado donde Ícaro lo miraba, paralizado. «Ahora tú, hijo, confía en las alas», gritó Dédalo. Ícaro respiró hondo, cerró los ojos y saltó. El pánico lo invadió mientras caía. Agitó los brazos frenéticamente. Al principio, nada. Siguió cayendo. Pero entonces encontró el ritmo. Una batida, luego otra. Sintió que el aire lo sostenía. Dejó de caer y empezó a subir. Abrió los ojos y soltó un grito de pura alegría. Estaba volando. El suelo se alejaba, las olas parecían simples arrugas. Vio a su padre cerca, sonriendo con alivio. Juntos se alejaron de Creta, dejando atrás la isla prisión y al rey Minos. Eran libres. La sensación era indescriptible, una euforia divina. Los pescadores en sus barcas los vieron y se quedaron boquiabiertos, creyendo que eran dioses. Su ruta los llevó a través del mar Egeo. Volaron sobre Samos, Delos y Paros. Cada isla era un hito en su viaje hacia la libertad, la prueba de que lo habían logrado. Ícaro volaba junto a su padre, obediente al principio, maravillado. Por primera vez en su vida no había muros, no había límites. El mundo entero estaba a sus pies. Gritaba de felicidad y su padre le devolvía el grito. Habían burlado a un rey, habían desafiado a la naturaleza y habían ganado. Por un momento, parecía que nada podía salir mal. El vuelo continuó. El sol subía más y más alto. Para Dédalo, el vuelo era una travesía peligrosa que requería concentración absoluta. Pero para Ícaro, el vuelo se había convertido en un fin en sí mismo. La novedad dio paso a una confianza arrolladora. Se sentía como si hubiera nacido con alas. Empezó a jugar con el viento, giros audaces, descensos en picado hacia las olas, ascensos vertiginosos. Cada maniobra exitosa lo envalentonaba. La advertencia de su padre empezó a sonar como un eco lejano, ahogado por el rugido del viento en sus oídos. Empezó a ver las instrucciones no como una guía, sino como una restricción. ¿Por qué quedarse en el aburrido camino del medio cuando todo el cielo era suyo? Su padre, con su vuelo constante y precavido, le parecía viejo y temeroso. No lo entendía. No sentía lo que él sentía. Ícaro miró hacia abajo, a su padre, y luego miró hacia arriba, hacia el sol. Era una bola de fuego dorada, un imán para su espíritu. ¿Qué se sentiría al volar más alto que cualquier pájaro? ¿Qué se sentiría al tocar los límites del cielo? Fue una elección, impulsada por esa cualidad tan humana y peligrosa que los griegos llamaban ibris, la arrogancia desmedida que lleva a un mortal a creerse un dios. Con una sonrisa desafiante, Ícaro comenzó a ascender. Batió sus alas con una fuerza renovada. «¡Padre!», gritó. «¡Mírame! ¡Puedo tocar el sol!». Dédalo, al oírlo y verlo subir, sintió un pánico helado. «Ícaro, no. Baja. Recuerda mi advertencia». «El sol», gritó con desesperación.
pero su voz se perdió en la distancia. Ícaro ya no escuchaba, solo escuchaba la promesa de la gloria. Subía más y más alto, embriagado de poder. El calor en su espalda se hacía más intenso, pero lo confundió con el calor de su propia euforia. Se sentía invencible, se sentía como un dios, y ese fue su error fatal. Mientras Ícaro subía, el calor pasó de una caricia a un abrazo abrasador. Entonces sintió la primera señal. Una gota caliente rodó por su hombro, luego otra. Miró sus alas y vio, con horror, que la cera empezaba a ablandarse. Hilos dorados de cera derretida corrían entre las plumas. El olor a cera caliente llenó el aire. Una pequeña pluma se desprendió, luego otra y otra más. El pánico finalmente lo golpeó. Intentó descender, pero ya era demasiado tarde. La desintegración se aceleró. Las plumas más grandes, las que lo sostenían, empezaron a soltarse. Agitó los brazos con desesperación, pero ahora eran solo brazos desnudos, batiendo el aire vacío. Desde abajo, Dédalo observaba la escena con un horror que le partió el alma. Vio a su hijo luchar. Vio las plumas caer a su alrededor como una extraña nevada oscura. Gritó el nombre de Ícaro una y otra vez, un lamento impotente. Para Ícaro, el mundo se convirtió en una mancha borrosa que se precipitaba hacia él. Ya no era un dios, ni un pájaro. Era solo un niño asustado cayendo del cielo. En esos últimos segundos, mientras se precipitaba hacia el mar, ¿gritó el nombre de su padre? Podemos imaginar su terror, su arrepentimiento, el grito ahogado mientras el agua se alzaba para recibirlo. El impacto, el abrazo helado del mar y luego el silencio. Las olas se cerraron sobre él, indiferentes. El sol siguió brillando y en el vasto cielo solo quedaban unas pocas plumas flotando, testigos silenciosos de un sueño roto. Dédalo voló en círculos, gritando el nombre de su hijo al viento. La única respuesta era el eco de su propia desesperación. Buscó frenéticamente en la superficie del mar, rezando por no encontrar lo que sabía que encontraría. Finalmente, las vio. Cientos de plumas flotando sobre las olas. El rastro patético de su mayor creación y su mayor fracaso. Descendió, volando bajo, con el corazón encogido. Y entonces lo vio. El cuerpo de Ícaro, meciéndose suavemente en el oleaje. Dédalo aterrizó en la orilla de la isla más cercana. Se arrancó sus propias alas. Ahora un peso insoportable. Y nadó hasta su hijo. Lo tomó en sus brazos y lo llevó a tierra. Sostuvo el cuerpo sin vida de Ícaro y maldijo su propio ingenio. Maldijo la mente brillante que le permitió construir las alas, pero no le dio el poder de proteger a su hijo. Su obra maestra se había convertido en el arma asesina. La libertad había costado el precio más alto. Con el corazón destrozado, enterró a su hijo en esa tierra desconocida. Y en su honor, nombró a la isla Icaria. El mar que se lo tragó se conocería para siempre como el mar de Icaria. El nombre de su hijo quedó grabado en el mapa, un monumento eterno a su vuelo. Dédalo finalmente llegó a Sicilia. Allí construyó un templo en honor a Apolo, el dios del sol que había derretido las alas de su hijo. En el templo colgó sus propias alas como ofrenda final. Renunció para siempre al cielo. Había volado una vez y el precio fue demasiado alto. El gran inventor eligió caminar por la tierra el resto de sus días, cargando con el recuerdo de la risa de su hijo y el silencio de su caída. La historia de Ícaro es una de las más trágicas, pero también de las más humanas. Ha resonado a través de los siglos porque todos, en algún momento, hemos sentido el impulso de volar más alto. Si te apasionan estas historias que nos obligan a mirar quiénes somos, suscríbete al canal y déjanos un comentario. Cuéntanos qué otro mito o leyenda te gustaría que exploráramos juntos. Tu curiosidad
es el mapa de nuestras próximas aventuras. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado de Ícaro? A primera vista, es una fábula con moraleja. Obedece a tus mayores, conoce tus límites, no seas arrogante. Y sí, esa es una lectura válida. La tragedia nos muestra cómo la ambición sin prudencia puede llevar a una caída mortal. Pero reducir la historia a una simple lección sobre desobediencia es perderse la mitad de la belleza, porque el mito de Ícaro es también una celebración del espíritu humano. Es la historia de nuestro deseo de romper las cadenas, ya sean las de un tirano o las de nuestra propia condición. Ícaro no solo es arrogancia, también es el impulso irrefrenable hacia la libertad y lo desconocido. Su caída es trágica, por supuesto, pero su vuelo, aunque breve, fue glorioso. Por un instante, un simple mortal rozó el dominio de los dioses. Hoy, el mito de Ícaro resuena más que nunca. Vivimos en una era donde nuestro ingenio, como el de Dédalo, parece no tener límites. Cada avance tecnológico, inteligencia artificial, ingeniería genética, la conquista del espacio, es un nuevo par de alas de cera que nos fabricamos. Nos ofrecen la promesa de un poder sin precedentes. Pero cada una de estas alas viene con sus propias instrucciones, con su propio camino del medio. Cada tecnología tiene un peligro si la usamos con arrogancia, ignorando las consecuencias. Como Ícaro, estamos tentados a volar cada vez más alto, acercándonos al sol del progreso sin control, ignorando las advertencias. Y esa es la pregunta que Ícaro nos deja, ¿no? ¿Cómo equilibramos nuestra ambición con la sabiduría? ¿Cómo usamos nuestras nuevas alas sin que el sol de nuestras propias consecuencias derrita la cera? El mito no nos da una respuesta fácil, solo nos presenta la elección y la caída. Nos recuerda que la libertad sin responsabilidad es un camino a la autodestrucción y que por cada dédalo que crea una maravilla hay un Ícaro dentro de nosotros, tentado a volar demasiado cerca del sol. La pregunta es si escucharemos la advertencia antes de que sea demasiado tarde. Descansa. El oscuro y trágico destino de Medea después de Corinto. Creemos que conocemos la historia de Medea, la princesa hechicera, la mujer despreciada que, ahogada en dolor y furia, desata una de las venganzas más aterradoras de la mitología. La imaginamos subiendo a los cielos de Corinto en un carro tirado por dragones, un regalo de su abuelo, el dios Sol. Detrás de ella solo queda devastación, una princesa rival muerta en llamas, un rey consumido por el mismo veneno y a su esposo infiel, Jasón, completamente quebrado, porque ella misma se ha encargado de arrancarle la vida a sus propios hijos. Creemos que la historia de Medea termina ahí, con su venganza completa y esa huida triunfal. Pero, ¿y si te dijera que esa victoria fue una mentira? Que el acto que la hizo tristemente famosa también la condenó a un infierno personal del que nunca escaparía. Este no es el final de la historia de Medea. Es el comienzo de su verdadero y oscuro destino. Todos conocen la venganza, pero pocos entienden que su castigo no fue la muerte ni el exilio. Su auténtica condena fue una vida de soledad y una fractura psicológica tan profunda que jamás sanaría. Su victoria fue, en realidad, el principio de su verdadera tragedia. Para entender la oscuridad que la persiguió, tenemos que volver a ese momento en Corinto. La obra de Eurípides nos deja una imagen imborrable. Medea, elevada por encima del mundo, desafiante, casi divina en su poder destructivo. Desde su carro, contempla la ruina que ha creado. Abajo, Jasón, el hombre por el que traicionó a su patria y mató a su hermano, le grita:
la maldice, la llama monstruo. Pero sus palabras ya no la alcanzan. Está protegida por la sangre divina que corre por sus venas, encarnada en ese carro solar que la aleja de las consecuencias terrenales. Parece un triunfo, claro, pero es un triunfo de aniquilación total. En la cultura griega, el honor, la timé, lo era todo. Jasón, al repudiarla por una esposa con mejores conexiones políticas, no solo la abandonó, la humilló, la despojó de su estatus y de su identidad, la convirtió en una nadie. La venganza de Medea no fue solo por celos, fue una reclamación brutal de ese honor perdido. Al destruir a la nueva familia de Jasón y, sobre todo, al borrar su linaje a través de sus hijos, Medea se aseguró de que él no tuviera futuro. Lo dejó como una cáscara vacía, un nombre sin legado. Pero analicemos esa victoria. Es la definición de una victoria vacía. Al matar a sus hijos, Medea no solo destruye a Jasón, se destruye a sí misma de la forma más radical. El filicidio es un acto que va en contra de la naturaleza, un corte que la separa para siempre de la comunidad humana. Es una línea que, una vez cruzada, no tiene retorno. En ese instante, deja de ser una víctima para convertirse en un tabú andante, un monstruo a los ojos del mundo, y peor aún, a los suyos. La huida en el carro de Helios es, si la leemos simbólicamente, devastadora. No es un escape a la libertad, es una especie de abducción divina que la saca del plano humano porque ya no encaja en él. Su salvación no viene de la justicia o el perdón, sino de un poder sobrenatural que al protegerla confirma su monstruosidad. Se ha vuelto tan tóxica que el único lugar para ella está fuera del mundo de los hombres. Imaginen el silencio en ese carro después de los gritos. El sol arriba, el mundo encogiéndose abajo, y a su lado, los cuerpos sin vida de los únicos que la anclaban a la humanidad. En ese momento de supuesto triunfo, Medea está más sola que nunca. Ganó la guerra contra Jasón, pero perdió la guerra contra su propio dolor. Cambió el sufrimiento de ser abandonada por el sufrimiento eterno de ser la asesina de sus hijos. Corinto no fue el clímax de su tragedia. Fue el prólogo de una vida de exilio interior del que nunca podría escapar. Tras su terrible huida, Medea no se desvanece. El mito la lleva a un lugar improbable, Atenas, el centro de la razón y la ley griegas. Un lugar que era todo lo que ella, la hechicera bárbara, no representaba. Su llegada a Atenas es el segundo acto de su tragedia, uno menos sangriento, pero psicológicamente más retorcido, porque es la historia de una esperanza fallida. Ahí encuentra refugio gracias a un pacto con el rey Egeo, un hombre desesperado. A pesar de su poder, es anciano y no tiene heredero, una angustia terrible para cualquier rey. Medea, con su fama de hechicera, le ofrece lo único que él no puede comprar, la promesa de un hijo. A cambio, Egeo le da protección. En algunas versiones de la historia, incluso se casan. Este pacto, sea como fuere, es una transacción. Él necesita su magia, ella necesita su poder. Y sorprendentemente, en estas tradiciones, el pacto funciona. Medea cumple y le da a Egeo un hijo, un niño llamado Medo. Por un instante, parece que Medea podría tener una segunda oportunidad. Vuelve a ser consorte de un rey y, más importante, vuelve a ser madre. ¿Podría ser esta su redención? ¿Podría el amor por este nuevo hijo sanar la herida que ella misma se causó? ¿Puede el pasado, por muy terrible que sea, quedar enterrado? La respuesta del mito es un no, rotundo y cruel. La calma se rompe con la llegada de un joven héroe a la ciudad, Teseo, que ha limpiado los caminos de monstruos. Egeo no sabe quién es, pero Medea, con su inteligencia afilada por la paranoia, lo reconoce de inmediato. Es el hijo secreto de Egeo,
el verdadero heredero al trono. En Teseo, Medea no ve a un héroe, ve un eco de su pasado, ve una amenaza directa para su posición y sobre todo para el futuro de su hijo Medo. Si Teseo es reconocido, su hijo será desplazado y ella, una vez más, quedará vulnerable. Su lógica, forjada en la traición de Jasón, no le permite ver otra opción que no sea eliminar la amenaza. El patrón se repite. No duda. Convence a Egeo de que el recién llegado es un espía y debe ser eliminado. Y el método que elige es dolorosamente familiar: el veneno. Prepara una copa envenenada para el joven, una repetición casi perfecta del regalo mortal que le envió a la princesa de Corinto. Este momento revela la profundidad de su fractura. Medea está atrapada en un bucle. Su trauma no le permite crear nuevas soluciones, solo recurrir a las viejas tácticas de destrucción. Pero esta vez su plan fracasa. Justo cuando Teseo va a beber, Egeo reconoce la espada del joven, la señal que había dejado años atrás para que su hijo fuera identificado. El rey golpea la copa, salvando a Teseo, y abraza a su heredero perdido. El plan de Medea queda expuesto. La hechicera, la reina, es revelada de nuevo como una envenenadora. Su máscara de respetabilidad cae, y los atenienses ven a la misma mujer monstruosa de los rumores de Corinto. El resultado es, una vez más, el mismo. Es expulsada, exiliada. Este segundo exilio es, en cierto modo, más trágico. El primero fue consecuencia de una venganza. Este es la consecuencia de no poder escapar de sí misma. Demuestra que no importa a dónde vaya, la sombra de Corinto la perseguirá siempre. El veneno que preparó para Teseo no era solo para él, era un síntoma del veneno que llevaba dentro. Su verdadero enemigo ya no era Jasón, era la propia Medea. Para entender de verdad el destino de Medea, tenemos que meternos en el territorio más sombrío de todos, su propia mente. Porque la clave de todo esto es que su verdadero castigo no fue externo, sino interno. Una prisión sin muros, construida con los ladrillos de su trauma y sus propios actos. Pensemos en su exilio. No es solo un punto en un mapa, no es no tener una ciudad, es no tener un lugar en el mundo humano. En la antigua Grecia te definías por tu ciudad, polis, y tu hogar, oikos. Medea destruyó el primero al traicionar a su padre y perdió el segundo cuando Jasón la repudió. Después de su venganza, ya no es simplemente una extranjera, es algo que está en la frontera entre lo humano y lo monstruoso. Es un alma sin hogar, condenada a vagar por los márgenes, temida y rechazada allá donde va. Esto nos lleva a su identidad rota. ¿Quién es Medea después de Corinto? Antes lo era todo: princesa, sacerdotisa, nieta de un dios. Sacrificó toda esa identidad por Jasón, para convertirse en la esposa de Jasón. Cuando él la traiciona, no solo rompe una promesa, hace estallar el núcleo de quién es ella. Su venganza es un intento desesperado de forjar una nueva identidad en ese vacío. Si no puede ser la esposa amada, será la enemiga temida. Pero es una identidad construida sobre la destrucción. Si la miramos con los ojos de la psicología moderna, es imposible no ver los ecos de un trauma complejo. La traición de Jasón es el evento que desestructura su mente. Sus acciones posteriores, sobre todo en Atenas, parecen una respuesta a ese trauma. La paranoia, la incapacidad de confiar, la reacción desproporcionada. Todo apunta a lo que hoy llamaríamos una compulsión a la repetición. Medea está reviviendo el trauma de Corinto una y otra vez. Su cerebro no procesa el hijo de mi esposo, procesa una nueva amenaza que debe ser neutralizada. El trauma dirige sus acciones. Y luego está el filicidio.
la herida autoinfligida de la que es imposible recuperarse. Al matar a sus hijos, comete el acto definitivo de automutilación psicológica. No es solo un castigo para Jasón, es la aniquilación de la parte de sí misma que era madre, que era capaz de crear y amar. Es por eso que su intento de ser madre de nuevo en Atenas estaba condenado. Esa parte de ella ya está muerta, envenenada por su propio acto. Cada vez que miraba a su nuevo hijo, ¿cómo podría no ver los fantasmas de los que mató? Finalmente, la paradoja de sus dones, su inteligencia superior, su astucia, sus conocimientos de magia, son las mismas cualidades que la hacen trágica. En el mundo patriarcal griego, estas características en una mujer no eran celebradas, eran temidas. Su poder es visto como antinatural. En cierto modo, el mito la castiga por ser excepcional. Su fuerza se convierte en la razón de su aislamiento. El mundo no sabe qué hacer con una mujer tan incontrolable, así que la arroja a los márgenes. Su prisión es perfecta. Su exilio es externo e interno. Su identidad está rota. Su mente, atrapada en un ciclo de trauma. No necesita cadenas. Su condena es ella misma. Cada amanecer es un recordatorio. Esta es la verdadera tragedia de Medea. No la sangre de Corinto, sino la silenciosa y eterna agonía de una mente que nunca encontrará la paz. Después del desastre de Atenas, el rastro de Medea se pierde en una niebla de mitos. La antigüedad no le da un final único, y esa ambigüedad es, quizá, la última pieza de su tragedia. El mito no sabe qué hacer con ella, porque rompe todas las categorías. Víctima y verdugo, humana y divina, madre y asesina. Así que su historia se fractura. Una de las versiones más potentes la lleva de vuelta a donde todo comenzó, la Cólquide. Al llegar con su hijo Medo, descubre que su padre, el rey Eetes, ha sido destronado por su propio hermano, Perses. Aquí, Medea, la paria, tiene la oportunidad de actuar, no por venganza, sino por una causa dinástica. Ayuda a derrocar al usurpador y restaura a su padre en el trono. Este episodio parece una redención, pero ¿lo es? ¿O es simplemente Medea repitiendo su patrón de usar la violencia y la intriga para asegurar el poder, esta vez para su hijo? Otra tradición, que nos cuenta el historiador Heródoto, la convierte en una figura fundacional. Según él, Medea se estableció en la meseta irania y su hijo, Medo, le dio su nombre al pueblo medo. Esta versión le da un legado, pero es un legado frío. La despoja de su dolor y su psicología, convirtiéndola en una nota a pie de página en la historia de otros. Luego, hay una hipótesis fascinante, que no viene del mito antiguo, sino de la interpretación de estudiosos modernos. Sugiere que Medea llegó a Italia, a las tierras de los Marsos, donde su figura se habría fusionado con una diosa local llamada Anxitia, asociada con las serpientes, la magia y, curiosamente, la curación. Aquí, la hechicera que usaba venenos para matar se habría convertido en una diosa que enseñaba a curar con ellos. Es una inversión casi perfecta, pero al convertirse en diosa, se aleja para siempre del plano humano. Es un final grandioso, pero profundamente solitario. Y finalmente, llegamos al más desconcertante de todos los finales. Uno que aparece en tradiciones muy tardías y marginales, su vida inmortal en los campos elíseos. En esta versión es transportada al paraíso de los héroes, donde se casa nada menos que con Aquiles. La ironía es brutal. Medea, la bárbara que destruyó a un héroe griego, termina unida al arquetipo del héroe griego. ¿Es una forma de domesticar su figura ingobernable? ¿O un reconocimiento de que solo alguien tan extremo como Aquiles podría ser su igual? Este final no resuelve su tragedia, solo la saca del tablero humano. La clave está en que existen todos estos finales. Juntos,
demuestran que Medea es una fuerza demasiado compleja para ser contenida en una sola historia. Cada versión intenta resolver el enigma a su manera, pero ninguna lo logra. Su tragedia final es que está condenada a ser inabarcable, a permanecer para siempre como una pregunta sin respuesta, un eco de furia y dolor que resuena a través de los siglos. Hemos viajado con Medea desde las ruinas de Corinto hasta los confines del mito y hemos descendido a la prisión de su propia mente. Su historia no es una simple advertencia sobre la venganza, es una exploración aterradora de las consecuencias que viven dentro de nosotros mucho después de que la batalla ha terminado. La Odisea de Medea después de Corinto nos enseña una verdad desoladora. Algunas victorias cuestan infinitamente más que cualquier derrota. Su triunfo sobre Jasón fue una ilusión que la encadenó a un destino de soledad. Su verdadero castigo no fue la muerte, sino una larga vida de conciencia. Una vida para recordar. Una vida para sentir el vacío de un hogar que nunca podría reconstruir. La huida en el carro del sol, ese momento icónico, no fue una fuga hacia la libertad. Fue el inicio de su viaje más terrible. Un viaje hacia el interior de sí misma, hacia una desolación sin escape. Medea, la mujer que podía doblegar la voluntad de los hombres, quedó atrapada en la única fortaleza que no podía asaltar, su propia memoria. El mito de Medea es oscuro y trágico, no solo por la sangre, sino porque le niega la paz de una resolución clara. Permanece como un símbolo terrible y polifacético, la encarnación del amor absoluto convertido en odio absoluto, la víctima que se convierte en verdugo y paga el precio con su propia alma. Su historia nos recuerda que las heridas más profundas no son las que nos infligen otros, sino las que nos infligimos a nosotros mismos. Esas son las que nunca cicatrizan. Y esto nos deja con una pregunta que va más allá del mito. ¿Es posible encontrar la paz después de una venganza tan terrible? ¿O el verdadero castigo vive para siempre en la mente del vengador? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y si te apasionan estas inmersiones en los rincones más oscuros de la mitología, considera suscribirte para no perderte futuros análisis. Gracias por acompañarme en este viaje a las tinieblas. Hasta la próxima. Descansa